Hola hermanos, espero que estén muy bien en sus casas, en sus trabajos, donde quiera que estén, que se encuentren bien, que el Señor los esté cuidando. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy, que se encuentra en la primera carta a Timoteo, del capítulo 1, del versículo 1 al 11. Vamos a estar leyendo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí está el saludo, la salutación. Y comienza a desarrollar la carta diciendo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ahí está el pasaje del día de hoy. Vamos a orar para comenzar y desarrollar un poquito una idea. Señor y Padre Celestial, queremos acudir a tu palabra, glorificándote a ti primeramente, Señor. Queremos rogarte que tu nombre sea exaltado en este día, que haya sido exaltado en este día. Úsanos como tú quieras, Señor. Te rogamos por la porción que acabamos de leer, para que entre en nuestros corazones, podamos entender cuál es tu voluntad, qué nos quieres decir, y así poder obedecer, Señor. Quita cualquier cosa que esté de más que yo vaya a decir, Señor, y que solamente seas tú quien nos hable, Señor. Pero también te ruego que nuestros corazones no estén distraídos, que estén atentos nuestros oídos a tu palabra, y así no solamente escuchar, sino que poner en práctica esto, Señor, que es tan importante. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En nombre de tu Hijo, Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, es el comienzo de una carta. Como toda buena carta de Pablo, comienza con una presentación. Y él revela que lo que él va a decir no es solamente: hola Timoteo, ¿cómo estás? Y mira, te cuento un poco una idea que se me ocurrió. No, Pablo parte esta carta con todo. Y eso es una de las características que tienen las cartas de él, por lo menos las que están en la Biblia, que cuando él presenta las cartas siempre las presenta con autoridad. Y no dice porque soy yo quien te las dice, el Pablo, tu amigo Pablo, no. Él siempre presenta el sello de su autoridad. A veces se presenta como siervo, a veces se presenta como apóstol, a veces como compañero de milicia. Pero siempre Pablo nos da a entender que lo que él va a decir está respaldado por el Señor. Y eso es sumamente importante porque recordemos que él era extremadamente cercano a Timoteo, ¿cierto, Pepi? Extremadamente cercano a Timoteo. Entonces Timoteo pudo haber pensado que esta era una carta de un amigo hacia otro amigo, de un padre espiritual hacia su hijo espiritual, pero aquí Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. O sea, Timoteo, no te voy a hablar de cómo estuvo el partido del otro día, no, yo te voy a hablar del ministerio. Vamos a hablar temas serios aquí. Vamos a hablar de algo que me ha sido encomendado por el Señor para decirte a ti, para que tú lo pongas en práctica. Entonces, entendamos eso.
La carta a Timoteo eran palabras mayores, era algo que el Señor le había dicho a Pablo, le había dado la autoridad para que él exhortase a Timoteo y le dijese lo que se tenía que hacer. No era una sugerencia, no era una recomendación, lo que le va a decir Pablo es una orden que viene directamente del Señor y tenía toda la autoridad para hacerlo. Entonces, cuando Timoteo lee esto, sabe que esto ya no es un juego, esto es cosa seria. ¿Y qué es esta cosa tan seria que está pasando? Dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y volvemos a tratar este tema, la enseñanza de la falsa doctrina. Usted que está en su casa se preguntará, bueno, ¿y qué es una falsa doctrina? Es una enseñanza que no va acorde a lo que enseñó Pablo. En este caso, como habíamos dicho, las enseñanzas de Pablo tenían la autoridad de Cristo. Por lo tanto, las enseñanzas de Pablo eran enseñanzas que tenían la aprobación y autoridad misma del Señor. Por lo tanto, las enseñanzas que él había dicho venían de parte del Señor, y las enseñanzas que están en contra de las enseñanzas que había dado Pablo están en contra del Señor también, según lo que dice este pasaje. Entonces, quiero aclarar eso y ser bien específico. Había gente y hay gente que enseña mensajes contrarios a los que Pablo enseñó, a los que los apóstoles enseñaron. Apóstoles de los cuales Cristo les dio toda su autoridad. Por lo tanto, las enseñanzas de ellos eran las enseñanzas del Señor. Yo lo creo así, y así aparece en la Escritura. Entonces, la palabra que tenía la autoridad de nuestro Señor estaba siendo nuevamente distorsionada, evitada, tal vez aminorada, y se estaban cambiando por otras enseñanzas que a lo mejor parecían un poco más llamativas, atrayentes, interesantes, novedosas, pero estaban lejos de la verdad, lejos de la verdad. Y Pablo le dice, oye, cuidado con estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas, diferentes doctrinas, exhortándole a Timoteo que enseñe en la iglesia, que la iglesia no escuchase, ni presten atención a fábulas ni a genealogías interminables. Una característica de estas fábulas o genealogías interminables es que acarrean disputas, conflicto, división, peleas, en vez de edificación. Eso es una forma que nosotros tenemos para distinguir las falsas enseñanzas o las enseñanzas que están lejos del corazón de nuestro Señor. Aquellas que finalmente no sirven para nada de edificación. Y cuando digo para nada es para nada. Todos sabemos cuáles son esas enseñanzas. Todos hemos estado o escuchado alguna vez alguna discusión sin sentido sobre una interpretación que no te lleva a ningún lado. Discusiones que no edifican para nada, sino que generan división. Hermanos, basta ya de escuchar esas cosas. Les creo, eso ya es del año pasado, de hace años atrás, ya basta ya de esas discusiones teológicas que para poco provecho tienen en la edificación de la iglesia, por no decir para nada. Entonces, discusiones que solamente traen división entre los creyentes y no edifican en lo más mínimo a la iglesia, hermano, basta de escucharla. Dejémosla a los que anhelan ser doctores en la ley, estos sabiondos. Dejémosla a ellos. Nosotros enfoquémonos en las enseñanzas del Señor, las enseñanzas de los apóstoles. A eso nosotros debemos prestar oído. Dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y aquí Pablo hace una distinción, una separación. Dice, pues el propósito de este mandamiento, lo que yo te estoy diciendo, se basa en algo. Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esas son las características de la enseñanza de Pablo hacia Timoteo con respecto a este asunto.
No nace en que Pablo se sentía amenazado, que sentía que a lo mejor otros podían enseñar mejor que él y que le estaban quitando público, o que Timoteo se iba a pasar por otro lado. No, Pablo no tenía esas preocupaciones. Lo que a él lo motivaba a exhortar a Timoteo a que la iglesia velase por la buena enseñanza, la verdadera enseñanza, no nacía de ningún temor personal, sino que nacía del amor. Pero no cualquier amor, el amor nacido de corazón limpio, el amor de Dios y de buena conciencia y de fe verdadera, no fingida, no como estos falsos maestros, fe verdadera. Estas cosas, el amor, la buena conciencia, el conocimiento correcto, la fe verdadera, estas cosas fueron las que empezaron a pasar de moda, por decirlo así, entre los que enseñaban estas falsas doctrinas o doctrinas diferentes. Perdieron popularidad estas cosas tan importantes, el amor, el conocimiento correcto, la fe, pasaron y empezaron a perder interés y enfocarse en otras cosas. Y dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron. ¿Y qué fue lo que prefirieron? ¿Qué fue lo que eligieron? Vana palabrería. Vana palabrería. Así es. Teníamos una enseñanza, teníamos valores en la iglesia, en los cuales se fundaba, estaba todo fundado. Valores como el amor, el conocimiento correcto y la fe. Y dejaron de ser interesantes, empezaron a prestar oído a otras cosas. Es que él habla bonito, es que mira las palabras que dice, mira las revelaciones que nos traen. Van a palabrería, para allá. Se fueron algunos se fueron para allá. Y queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Y eso fue lo terrible. Algunos se creyeron el cuento y dijeron, no, estos son los que saben, los que hablan bonito, los que enseñan cosas difíciles, veamos aquí estos pasajes difíciles, qué sé yo. Y generaban polémica y discusiones. Y se creyeron el cuento, pues se creían los doctores de la ley, los teólogos, los super teólogos. Y eso los llevó a estar lejos de la verdad, lejos del corazón, del amor verdadero. Inútil, totalmente inútil. Ojo, el conocimiento de la ley no es una pérdida de tiempo, no es un desperdicio, lo dice el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Y cómo se usa la ley de forma legítima? Mira, la ley, cuando se usa sola, no sirve para nada, más que para mostrarte lo mal que estás, lo lejos que estás de Dios. Y ese es el problema. Los super teólogos que aman este conocimiento de la ley y que para nada aprovechan el espíritu, de eso estoy hablando, no estoy hablando del estudio de la palabra, estoy hablando de los que no les interesa la edificación, no les interesa el amor, solo les interesa el conocimiento por el conocimiento, el cual es vano. Estos no usan la ley de la forma correcta, sino que la usan como un código moral. Aquí dice la ley esto y debemos cumplir esto y debemos hacerlo así y al pie de la letra y esto no estoy muy seguro, así que agreguémosle aquí esto para que... El propósito de la ley nunca fue ese. La ley era para que nosotros viéramos cuán mal estábamos, pero la ley se puede usar bien. ¿Y cómo se usa la ley de forma correcta? Con el Evangelio. La ley te tiene que llevar al Evangelio, te tiene que llevar a los pies de Cristo. Sin la ley no hay condenación. Sin condenación no tiene sentido el sacrificio del Señor, porque si no hay condenación, ¿de qué nos salvó? El Evangelio y la ley, esas cosas no las podemos separar. Y estos falsos profetas o maestros solo veían la ley, solo veían qué había más allá y no sé qué, nunca vieron el Evangelio. Hermano, se me está acabando el tiempo, así que quiero ir al grano. No es malo que estudies la palabra, no es malo que te quieras aprender de ella, pero nunca te separes de la verdad. Y la verdad es que tú, no importa cuánto sepas, no importa cuántos libros te hayas leído, no importa cuánto quieras saber o escuchar cosas nuevas, tú siempre, delante de Dios, eres alguien que lo necesita y que depende de Él. Y necesitamos
al Señor por sobre todas las cosas, porque de no ser por Él, estaríamos totalmente separados de Dios. Estudia la ley, pero no te olvides que la ley es para llevarte a Cristo y darte cuenta cuánto lo necesitamos y cuán grande cosa hizo Él por nosotros para salvarnos. La ley, claro que tiene provecho, porque aquí se mencionan diferentes tipos de transgresores y todos ellos pueden ser salvados por esta ley, no por la ley, porque Cristo la cumplió y porque por medio de esta ley conocemos cuánto necesitamos al Señor. Entonces, nunca perdamos el enfoque, que no estemos buscando el oír, el escuchar cosas nuevas, el investigar cosas que no nos van a llevar a ningún lado. Busquemos siempre con amor, con un conocimiento correcto, con una fe dependiendo del Señor, acercarnos más a Él, tener comunión con Él. Eso es lo que realmente importa. Y eso es lo que Pablo le decía, Timoteo, eso busca, porque la gente se está distrayendo, se está yendo, se está perdiendo. El Evangelio, la enseñanza verdadera, con un corazón correcto, un conocimiento correcto y una fe correcta. Y eso quiero tener yo. Eso quería compartir con ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Cuídense, nos vemos pronto.